Hola, estimados podescuchas de Grado Cero. En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar al doctor Óscar Ugarteche Galarza, quien nació en Lima y reside en México desde el año 2005. Es investigador titular B del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y tutor de la Facultad de Economía y en Estudios Latinoamericanos. Es doctor en Historia y Filosofía de la Universidad de Bergen, Noruega, maestría en la Escuela de Negocios de Londres, en la Universidad de Londres, y licenciado en Finanzas del Colegio de Administración de Empresas, Universidad de Fordham, New York. Dentro de los temas que trabaja se encuentra el Banco del Sur y el concepto de cesta monetaria sudamericana en el marco de UNASUR. En esta ocasión lo vamos a entrevistar sobre su reciente libro Arquitectura Financiera Internacional, una genealogía de 1850 a 2008. Muchas gracias por recibirnos, doctor. En su libro se puede ver que a partir de la historia económica, usted lanza la tesis de que nos encontramos en un sistema internacional bífido. ¿Nos puede platicar más sobre esto? Así es. Lo que yo hice fue... agarro el micrófono. Lo que hice fue revisar cómo se había conformado la arquitectura financiera internacional moderna y desde cuándo. Y entonces me senté en la biblioteca británica en Londres y en la biblioteca de archivos históricos del LSI en Londres también. Me senté durante 6 meses a buscar archivos ingleses del Comité de Tenedores de Bonos para ver desde cuándo estaba el comité y cómo había funcionado, cómo se había organizado, etc. Y eso me llevó a 1868. Entonces yo me fui buscando para atrás y terminé en 1868. Hay más atrás, pero es distinto. Lo que importa de 1868 es que se forma el Comité de Tenedores de Bonos y el Comité de Tenedores de Bonos tiene la potestad de mandar a alguien a buscar información al país. Información de las exportaciones, de la economía, de la recaudación fiscal, del gobierno. Lo que ahora hacen las visitas del artículo 4 del Fondo Monetario es lo que estos hacían. Pero ellos tenían una función más, que es que fue la primera vez que mandan a lo que se llama un money doctor, un médico del dinero, a un país. Por encargo de los tenedores de bonos franceses, envían al señor Stevenson, que había sido Chancellor of the Exchequer en Inglaterra, lo envían a Egipto para ver las cuentas egipcias del financiamiento del Canal de Suez. El Canal de Suez estaba a medio hacerse. Y se estaba financiando con bonos en París después de que el Khedive, encargado de Egipto, había puesto su dinero y se había quedado sin dinero. Entonces, comienzan a emitir los bonos y los franceses piden una revisión de las cuentas. Entonces, va Stevenson desde Inglaterra y mira las cuentas. Y finalmente dice Stevenson en su informe que las cuentas estaban bien, que las exportaciones estaban bien, que los ingresos fiscales eran buenos, que todo estaba sólido, pero le informa al Khedive que ellos se quedan. Y así fue como se quedó Inglaterra con el control del Canal de Suez, con el apoyo militar de Francia, y terminaron ellos de construir el Canal de Suez. Se apropiaron del Canal de Suez. Hasta 1956. O sea, digamos, no fueron 20 minutos, fueron casi 100 años, 90 años. Esta es la primera vez que podemos ver cómo funcionan los acreedores de manera política y económica. Y cómo intervienen directamente, cómo entran. Y esto luego va armando una historia. En medio de esta historia me apareció el archivo
de los bonos de los Estados Confederados de Estados Unidos, emitidos esos bonos entre los años 30 y 40. Y eran bonos, muchos bonos eran para la construcción de ferrocarriles y otros eran construcción de puertos. Pero todos tenían que ver con estados del sur. Missouri, Mississippi, Luisiana. Y estos estados al sur pierden la guerra. Y los acreedores, los bonistas británicos, le reclaman entonces al gobierno de Estados Unidos, Washington, que reponga. Y Washington contesta que no, que esa no es su deuda, que esa es deuda de los Estados Confederados. Y que como fue deuda que no se contrató con garantía del gobierno central, ellos no se hacen cargo. Eso llevó, descubrí, a como deben haber sido 30 años de juicios. Juicios que los hace el poeta Wordsworth, que había heredado bonos de su tía, y él era poeta, se moría de hambre, y su tía, que era rica, le había dejado estos bonos en herencia. Estos bonos que le había dejado en herencia se habían quedado impagos antes de la guerra civil, o sea, antes de los años 50. Y él quería, pues, recuperar su dinero. Y le abre un juicio y descubre que no le puede abrir un juicio a Estados Unidos, al gobierno, él como acreedor externo, no le puede abrir un juicio al gobierno federal americano en Estados Unidos. Entonces, dice, si no se lo puedo abrir en Estados Unidos, ¿dónde se lo voy a abrir? No se lo puedo abrir en Inglaterra porque no viene al caso. Entonces, ¿cómo hago? Y ahí viene una discusión que es bien interesante, que es que el gobierno británico lleva la discusión sobre los bonos confederados, que así se llaman, a la Liga de las Naciones. O sea, imagínate, los años que habían pasado, ya estábamos hablando de los años 20 del siglo XX, esto había quedado impago antes de los años 60, habían pasado 60 años impagos. El gobierno británico le abre juicio, lleva a la Liga de las Naciones y dice, necesitamos un mecanismo de resolución de controversias para problemas de deuda. Y comienza una larga discusión sobre el mecanismo, y Estados Unidos lo veta, el año 31. Y Estados Unidos lo veta. Estados Unidos no era miembro de la Liga de las Naciones, lo veta el observador. Y sin embargo, veta. Veta a través de países que fueron los proxies que votaron, porque ellos no tenían derecho a voto, eran observadores. Pero sin embargo, hubo países que votaron en contra, como un reflejo del interés del mayor. Y esa es parte de la historia. Entonces uno va viendo que hay tratamientos distintos. El otro tratamiento distinto es el tratamiento de las deudas de Europa contraídas durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el momento en que los países europeos por primera vez se endeudan con Estados Unidos en grandes cantidades, como ahora. Grandes cantidades. Y estas grandes cantidades, terminada la guerra, había que devolverlas y no tenían cómo devolverlas. Si querían reconstruir Francia, Alemania, Italia, etcétera, Bélgica, o reconstruían o pagaban la deuda. Entonces Washington, después de muchas negociaciones y de mucha presión, Washington dijo, está bien, vamos a reducir los saldos adeudados y con eso les vamos a permitir que reconstruyan Europa. Y al fin, pero no se lo hicieron tanto a Inglaterra, a Alemania no se lo hicieron. A Alemania lo tuvieron agarrado de la reparación de guerra, más las deudas nuevas que se habían emitido en el 24-28, y Alemania, por lo tanto, no tenía espacio de manejo de política macroeconómica. Entonces uno puede ver que hay un manejo discrecional. Y otra vez lo volvemos a ver cuando uno mira a Europa hoy.
O sea, una cosa es el tratamiento que se le da a Grecia, Portugal, España, y otra cosa es el tratamiento que se le da a Alemania, Francia, etc. Este diferencial de tratamientos obedece al tamaño del mercado, ¿no? Finalmente, en última instancia. Claro, y ahí podemos ver también que es un parteaguas 1902, ¿no? Porque a partir de que se da el ataque al puerto de La Guaira en Venezuela, La Guaira. Guaira, Roosevelt establece que ya no se puede hacer como el tratamiento de esta deuda por usurpación militar, ¿no? Ya no puede entrar. Pero Roosevelt lo dice porque básicamente la doctrina Drago gana. Los argentinos, ante los problemas de deuda de los países latinoamericanos, siempre han sido los argentinos, no tengo idea por qué, pero siempre han sido los argentinos los que han sentado los precedentes. Otra vez ahora con lo del juez Griesa y el fondo buitre, siguen sentando el precedente. El gran caso argentino de deuda ocurre en 1890. En lo que se conoce como la crisis de Barings. El banco Barings pasó por un pésimo momento, casi quiebra, por deudas argentinas. Y en esa época, porque esa es una crisis que venía de los años 70, o sea, tenía 20 años la crisis ahí, y los países iban entrando en suspensión de pagos, y Venezuela entró en suspensión de pagos. Los acreedores mandan cobrar y mandan a los buques de guerra. Entonces llega un buque francés, llega un buque inglés y llega un buque americano, creo que es el otro. Llegan todos juntos y atacan La Guaira, el puerto de La Guaira. Los argentinos dicen, pero es un momentito, ¿cómo es esto que para cobrar una deuda nos atacan? Las deudas se tienen que manejar en otro nivel, no se pueden manejar como si fuera un Estado el acreedor y un Estado el deudor. El deudor puede ser el Estado, el acreedor no es el Estado. El acreedor es intereses privados. Esa es una discusión que sigue abierta. ¿Quién es ¿De qué naturaleza es el acreedor de un Estado? ¿Es público o es privado? Porque si el acreedor se considera público, la negociación es Estado-Estado. Si la negociación es privada, si la deuda es privada, la negociación es privado-Estado, y entonces va a una mesa de negociaciones. Ya no es Estado-Estado donde cabría algún tipo de conflicto, sino que estás en otra esfera, ¿no? Drago dijo, a la soberanía hay que respetarla. Y hay que respetar la soberanía en todas las instancias. Si uno no puede atacar a un país por un problema de endeudamiento, lo que tiene que hacer es respetarle la soberanía y negociar la solución de forma civilizada, que es lo que se ha hecho todo el siglo XX. Y bueno, también con lo que comentaba en la Primera y Segunda Guerra Mundial, vemos el cambio, ¿no? Hegemónico de Gran Bretaña hacia Estados Unidos. Así es, que es lindo, es fascinante. Ajá, y vemos un tratamiento diferente de la deuda en la década de los 80 para América Latina, ¿no? A comparación de cómo se trató en la Guerra Mundial a los países europeos con la deuda. Así es, clarísimo, ¿no? Son dos tratamientos distintos. Que también lo maneja en el libro, ¿no? Esto nos lleva a pensar que ¿usted defiende que se puede decir que hay una influencia imperialista por parte de Estados Unidos hacia Estados Unidos? ¿O con esto que ha visto con el sistema financiero, qué postura tendría usted ante a ver, si uno entra desde la teoría del imperialismo, que además Hobson la desarrolla a partir de estos problemas, sí, o sea, cuando impones las leyes de tu país en el resto del mundo, fuera Inglaterra en su momento o Estados Unidos en el suyo, estás tomando una posición imperial. O sea, no estás tomando unas reglas del juego universales, sino que estás tomando reglas del juego específicas de uno y las estás aplicando a la fuerza al resto del mundo.
Ese es el acto imperialista. Ese es el acto imperialista. Donde la ley además no se me aplica a mí, la ley se le aplica a aquel. Sí, por esta cuestión de veto, ¿no? Que tiene Estados Unidos. Tienes el veto, tienes la excepcionalidad. Al tener Estados Unidos excepcionalidad, nadie puede reclamarle a Estados Unidos que haga lo que hace el resto del mundo, porque ellos consideran que no tienen por qué portarse como el resto del mundo. Interesante, ¿no? ¿Cuál sería su análisis para los podescuchas sobre, en este escenario, qué papel juega el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto que usted también mantiene la hipótesis de que ya son instituciones que no responden como a las necesidades que tiene actualmente sí. Eso lo tengo más desarrollado en mi librito de la historia crítica del fondo, cuya segunda edición sale ahora en enero, espero. El fondo es el brazo extendido del Departamento del Tesoro. El fondo fue creado por el Departamento del Tesoro, fue pensado en los años 30 y articulado allá por el año 42. No es cierto que el fondo salga de una discusión entre White y Keynes, ese es un mito occidental. Nunca se discutió con Keynes. Keynes tenía una idea sobre lo que había que hacer y Estados Unidos no mostró ningún interés por la idea. Porque lo que Estados Unidos quería, comenzada la Segunda Guerra Mundial, era tomar el control total del poder global al final de la guerra. Era que Inglaterra dejara de ser el gran actor que había sido hasta ese momento y que saliera del juego. Cosa que logró. Esa es parte de una cosa que estoy escribiendo ahora. Es muy interesante ver cómo las condiciones que pone para eliminar la zona esterlina, por ejemplo, el año 41, cuando van a negociar la Carta Atlántica, hace que la Carta Atlántica sea infirmable. La Carta Atlántica, que es la carta fundante de Naciones Unidas, no fue ratificada ni por el Capitolio ni por el Parlamento británico, porque tenía una cláusula que era una cláusula controvertida que tenía que ver con la eliminación de la zona esterlina. Y entonces nunca se pusieron de acuerdo, nunca se firmó. Por eso, cuando Washington crea el Tesoro, crea el fondo desde el Tesoro, lo que está pensando es cómo hace para que las políticas económicas de su construcción se universalicen. Entonces, el fondo se convierte en un canal de transmisión de políticas, que en última instancia es un canal de transmisión de ideas. O sea, hay una visión de la economía, hay una visión de la distribución del ingreso, hay una visión del mundo detrás de estas políticas. De desarrollo, ¿no? Claro, hay una visión de desarrollo de todas estas políticas. Entonces, eso es lo que lleva a que el fondo sea percibido como un brazo extendido y hace que el fondo cumpla con el papel. Se necesitaba que alguien cumpliera con un papel como el que habían cumplido en 1870 los tenedores de bonos en su comité. O sea, sí se necesitaba tener la información. Y esto, lo que no se necesitaba y se sigue sin necesitar, es alguien que vaya y le diga al país A, B o C, tú tienes que hacer 1, 2 y 3, porque no es necesario. O sea, hay suficientes otras formas y otros mecanismos de resolver problemas de endeudamiento que no son instruyendo políticas económicas, ¿no? Sobre todo cuando la evidencia muestra que el fruto de esas políticas económicas no es el mejor. Y para hacer un análisis sobre el escenario financiero actual, teniendo estos antecedentes que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos condonó la deuda a los países europeos, en la crisis de los 80 pues más bien los préstamos que se le hicieron a América Latina se llegaron a hacer cobros que hasta duplicaron esa deuda. Así es, y actualmente con la llamada crisis inmobiliaria del 2008 vemos cómo ahorita Estados Unidos ha contraído una gran deuda
con bonos que ha financiado China. Y acá usted menciona que también hay países en desarrollo que están financiando a los países llamados desarrollados, Así llamados potencias. Así es. Pero usted menciona que esto no se puede mantener durante mucho tiempo. No, pues. No, lo que ha pasado es que el orden internacional está... ¿Qué es la palabra? ¿Desarticulado? No, no es la palabra, no es desarticulado. Había un orden internacional que todos tenemos además en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Donde la economía más grande es Estados Unidos, las 7 economías más grandes son Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón. Italia, Japón y Canadá. Lo tenemos metido en la cabeza. Uh-huh. Ahora, tú miras los números, la primera economía es China, la segunda es Estados Unidos, la tercera es Japón, después viene Rusia, después viene Alemania, después viene Brasil, ya no me acuerdo. Pero el hecho es que entre los primeros entre las 7 economías más grandes, queda una economía europea, que es la alemana, queda Estados Unidos y queda Japón. Y los otros 4 son los BRICS. Ese es un primer dato. El segundo dato es que si uno separa las 7 economías más ricas de las 7 economías más... las 7 economías más ricas, a ver, las viejas 7 economías más ricas con las nuevas 7 economías más ricas, que son China, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, no. Después está Corea del Sur, está Turquía y está Indonesia. Si uno mira esos 7, si llegáramos al décimo, en el décimo está México. Pero si llegara a 7-7, esta es la división. Los 7 emergentes crecen a una tasa 4 veces mayor que la tasa de las economías líderes. Y vienen creciendo a esa tasa hace más de una década. 4 veces más rápido. El nivel de reservas internacionales es 4 veces más grande, el total, y el nivel de déficit fiscal es la 8ª parte. Las economías emergentes tienen un superávit fiscal o tienen un déficit que está en el vecindario de 1%, más o menos, estos 7. Los 7 grandes tienen un déficit fiscal que anda en el vecindario entre 8 y 12% del PIB. Tienen un nivel de endeudamiento total por arriba del 100% del PIB y tienen una proyección de crecimiento de menos de 1% por habitante. Esto coloca a las economías ricas en la posición de altamente endeudadas. O sea, la categoría que hay en África, país pobre, altamente endeudado, aplicas exactamente los mismos criterios y sales con países ricos altamente endeudados, que es lo que hay. ¿Y con quiénes se endeudan? Bueno, se endeudan en parte con ellos mismos, consumidores, pero en parte con el resto del mundo. ¿Y nosotros cómo los financiamos? A través de los bonos del tesoro que compramos para mantener las reservas internacionales, sea en dólares, en euros o en yenes. Cuando compramos bonos del tesoro para ponerlos en reservas internacionales, lo que estamos haciendo es financiándoles su déficit. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos financiar déficits de 12% del PIB sin decirle al deudor, óigame, usted no puede seguir por ahí, ¿no? Porque puede ser que no le digamos qué es lo que tiene usted que hacer, porque además yo creo que nadie tiene el derecho de decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer con su vida ni con su economía. Pero sí tienes el derecho como acreedor de decirle, oiga, ordénese, ¿no? Yo no lo sigo financiando. ¿Por qué no? O sea, diciendo que seguimos financiando. ¿Y qué es lo que estamos financiando? Una guerra en Irak, una guerra en Afganistán, una guerra en no sé dónde. ¿Y exactamente por qué estamos financiando guerras?
O sea, países que creemos en la paz, ¿por qué estamos financiando guerras? Porque además los países son sus soberanos, los soberanos son los ciudadanos, y los ciudadanos del mundo, yo no creo que estemos a favor de la guerra en general, y muchísimo menos en guerras en sitios donde nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Estamos financiando guerras en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia. ¿Por qué? Y eso es insostenible, y al mismo tiempo lo financiamos, ¿y qué cosa dejamos de financiar? Nuestro desarrollo. Claro, no, pues. Sí, es algo que también menciona en el libro, ¿no? A varias décadas de la aplicación del plan Brady, pues se ve como, por ejemplo, en el caso de México, la migración ha aumentado y más bien, inclusive las remesas que envían los migrantes ayudan a sostener al país, ¿no? Así es. Pero realmente vemos como ese desmantelamiento, pues, a la fuerza de trabajo, ¿no? Sí, o sea, lo que logró el plan Brady fue trasladar riqueza de los países latinoamericanos hacia Estados Unidos. Y en el caso de México es obvio, porque no solamente es que traslada riqueza en dinero fiscal, sino que traslada mano de obra barata, y cada vez más barata. Es decir, lo que han hecho con las políticas económicas es abaratar la fuerza de trabajo para que el peso de ganancias en el PIB en Estados Unidos suba. O sea, ellos enriquecen a costa de nuestra pobreza, no creo. Eso no es pues muy viable, ¿no? Ante esta complejidad del sistema financiero, usted propone la integración regional para fortalecer como estos pues impactos externos, ¿no?, que se podría tener. Lo entiendo que podría ser a partir de la experiencia en la Unión Europea y que también se podría, como se defiende, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no?, con la creación del Banco del Sur. ¿Esto no llevaría a una relación de dominio por parte de Brasil hacia los demás países? Parte del problema, a ver, en el sistema global, el gran problema es la simetría. Tienes uno grande que le pone las reglas a todos, ¿no? La pregunta siempre es, ¿cómo haces para construir un sistema más simétrico? Y esa es una vieja, en relaciones internacionales, es una viejísima pregunta. Es decir, ¿qué es lo que tienes que sumar para que el sistema sume un sistema simétrico, o más simétrico? No simétrico no va a ser, pero más simétrico. Y olvídate de Sudamérica, Asia. ¿Cuánto tienes tú que sumar en Asia para contrapesar a China? Y los países asiáticos son pequeñitos. Entonces, ¿cuántos países asiáticos sumas? O entra China, entra India, junto con todo el sudeste asiático, y entonces tienes un sistema más simétrico. Y esta es parte de la discusión, esa es la discusión en curso. Es decir, ¿cómo construyes el espacio regional? Cuando se quiso, la primera construcción de espacio regional en el hemisferio americano, en el campo financiero, ocurrió en 1891. Y fue una conferencia que organizó Washington con la idea de crear una unión monetaria americana con unas monedas que iban a estar denominadas en plata, en peso en plata, y tenían hasta las denominaciones. ¿Cuánto y qué contenido de plata tenía que tener cada moneda? Esta construcción pretendía contrapesar la asimetría creada por Gran Bretaña con el imperio. La única manera como Estados Unidos veía que podía tener un contrapeso al imperio británico era asociándose a todo el resto de América para poder jugar cara a cara con Londres. Crear otra fuerza, ¿no? Y esa idea fue tumbada con el argumento de que si eso se hacía, Estados Unidos iba a dominar el hemisferio.
lo cual era absolutamente cierto. Entonces, como verás, a donde estoy tratando de llegar es, el juego es asimétrico, pero cada quien trata de buscar la simetría como puede. Entonces, ¿cómo busca Brasil un espacio global más simétrico? Asociando a Sudamérica. Pero dentro de Sudamérica, ¿cómo tenemos un espacio más simétrico? Es asociando todo lo que es no Brasil para poder negociar en igualdad de condiciones. O tienes que incorporar a México, que es, digamos, el equivalente de la India en el ejemplo chino, para crear el contrapeso. Pero en todo caso, la construcción de la simetría es una dinámica. Y es una dinámica que no solamente es interna a la región, sino que es una dinámica global. Porque los grandes también lloran. O sea, los grandes también están jugando su simetría con el más grande. Entonces, cada quien... Por eso los BRICS. Los BRICS se asocian para contrapesar el peso de Estados Unidos. Lo están logrando, en una parte sí, en otra no tanto. Pero cada uno de estos BRICS, a su vez, necesita tener para adentro su región, para tener legitimidad, pues sino ¿cómo? Sino que expresan. Si Rusia no tiene todo su entorno, si China no tiene el sudeste asiático, si Brasil no tiene Sudamérica, ¿qué expresan? Se expresan a sí mismos. Entonces, la única manera de construir un nuevo orden global es que efectivamente sean la expresión de las regiones, pero al mismo tiempo de que acepten que las regiones les hacen el contrapeso para evitar la repetición de este sistema de dominio que nadie quiere, ¿no? Entonces, es complicado, pues. Es complicado. Claro, leía que apenas, por ejemplo, una medida que ha tomado China es comerciar con Brasil, pero no en dólares, sino en otra moneda, ¿no? Esto es una cosa que China viene haciendo hace rato. Los chinos ya hace un tiempo están comerciando en yuanes y ya han logrado colocar al yuan en el mercado cambiario de Londres. Reuters ya pone en la cinta de las monedas, pone el yen, el euro, el dólar y el yuan. Entonces, como ellos están en libras, entonces ahí están 5 monedas. Pero la definición de moneda de reservas que se hizo el año 44 eran la libra, el franco, el marco, el dólar y el yen. El franco y el marco luego salieron como el euro. Y eso es por definición del fondo. Hay que cambiar la definición del fondo, pero el fondo no quiere. ¿Y por qué no quiere el fondo? Porque el tesoro no se mueve. ¿Y por qué no se mueve el tesoro? Porque si el tesoro se mueve, la hegemonía americana en el sistema financiero se pierde. Entonces, ahí viene qué es lo que estos otros pueden hacer para crear algo que sea paralelo y tratar de dinamizar una nueva arquitectura, que es lo que yo creo que está pasando. Y por eso lo del Banco del Sur, por eso lo del el mecanismo de negociación de deuda de Naciones Unidas que propuso Argentina, que también está ahí en el último capítulo, es parte del último capítulo, pero el paper ese lo hicimos con Alberto Acosta el año 2003. Es decir, el proceso de construcción de otra arquitectura es un proceso para cuestionar la hegemonía existente y proponer un cambio sistémico. No va a ser la gran revolución socialista, pero sí va a ser un cambio sistémico. ¿Y qué es lo que estamos mirando? Creo. Expresado en el sistema financiero. Algo que quisiera agregar antes de terminar la entrevista. Que ese libro me costó muchísimo trabajo. Después de los 6 meses en Londres, estuve 3 meses en la biblioteca del Congreso en Washington, donde destapé algo que es nuevo, destapé algo que se conoce como el año Hoover. El año Hoover fue una ley que pasó el presidente Hoover el año 29 en octubre, después de una discusión que comenzó el año 27. La ley tenía como objeto no cobrarle la deuda
a los ingleses durante del periodo 29-30, del periodo 31-32. Ese era el objeto. Y esa deuda del año 31-32, esos pagos, recalendarizarlos a 10 años, del 33 al 42. Esa ley se reprodujo tal cual en el Parlamento británico para que Inglaterra no le cobrase a los europeos lo que les debían, porque lo que pasó fue que durante la Primera Guerra Francia le pedía prestado a Inglaterra, Inglaterra le pedía prestado a Estados Unidos. Entonces, Inglaterra termina como el broker de la deuda europea. Porque perdieron control territorial, ¿no? Entonces, Bélgica le debía a Inglaterra, Austria, no, Italia, España, Francia, y creo que algunos centroeuropeos. Entonces, Inglaterra le traslada al mismo, este diferimiento que había hecho Hoover, se lo traslada a los europeos. Y la fecha, cuando esas deudas cortan para hacer el calendario nuevo, es el 30 de junio del 31. Todas las deudas impagas al 30 de junio del 31 serán recalendarizadas a 10 años a partir de 1932. Sí. El 30 de julio del año 31, toda América Latina entró en suspensión de deudas. Todos entramos en moratoria. Yo, el año 76, cuando comencé a investigar, cuando salí de la universidad, cuando regresé de Londres a Lima, me hacía la pregunta de qué casualidad que todos en América Latina entramos en moratoria la misma fecha. Qué raro que sea la misma fecha. La razón por la cual fue la misma fecha es porque el año Hoover es el día del cierre. Y por eso es que no hay represalias a la moratoria de la deuda. Se entra en moratoria el año 31, todos juntos, menos México, Nicaragua y Argentina. Y además México, Nicaragua y Argentina por 3 razones totalmente distintas. México acababa de resolver sus problemas de deuda del siglo XIX, que se habían quedado todas colgadas por la revolución, o sea, porque claro, comenzó la guerra y entonces todas las negociaciones se pararon, que ahí se quedó, vino la Primera Guerra, después vino la década del 20, y entonces recién a fines de los 20 es que se hacen las negociaciones y se acaban las negociaciones, entonces ya estaba todo arreglado cuando todo el mundo entra en moratoria, porque venía la crisis del 29. Y entonces todo el mundo entró en moratoria, México tenía sus deudas arregladitas, nuevecitas, así es que no tuvo problemas. Nicaragua, porque estaba administrada por Estados Unidos, que la había invadido el año 4, y Argentina, porque tenía un superávit brutal. Argentina tenía unas reservas internacionales masivas, y entonces era el gran acreedor británico. Ellos no tenían problemas. Pero todos los demás suspendimos deuda en la misma fecha. Y bueno, eso lo desenterré y es parte de uno de los capítulos del libro. Pues solamente para decir que la historia es más compleja, la historia financiera de América Latina, porque eso lo hice pensando en América Latina, o sea, hago un poco el mundo, pero yo estaba mirando desde la experiencia nuestra de la deuda de los 80, ¿no? Para tratar de entender cómo pasaron las cosas y por qué pasaron las cosas y las instituciones cómo funcionaron y cómo cambiaron. Y mi gran preocupación es cuándo y cómo cambian las instituciones, cómo es que la arquitectura financiera internacional se modifica, por qué se modifica. Y mi hipótesis es que se modifica cuando el riesgo no se resuelve. Cuando los niveles de riesgo suben y no hay manera de resolver eso, entonces hay que crear nuevas instituciones y olvidar las antiguas. Y yo tengo la impresión de que el Fondo Monetario hoy ya no resuelve los problemas de riesgo. Ya no resuelve nada. O sea, el fondo se ha convertido en un broker entre el Tesoro de Estados Unidos y el país deudor que necesite dinero
que esté dispuesto a entrar, ¿no? Bueno, pues agradecerle, doctor, y bueno, a los podescuchas, hacer la invitación a que se acerquen al libro Arquitectura Financiera Internacional, una genealogía de 1850 a 2008, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, sin más por el momento, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.